Bien, vamos a hablar entonces acerca del aprendizaje social colaborativo y conectivo. Tu profesora Nelly Meléndez. En estos contenidos abordaremos el interaccionismo social, el aprendizaje dialógico y el aprendizaje comprensivo. Cuando hablamos de interaccionismo social, entendemos que las personas aprenden y dan sentido al mundo a través de las interacciones en las que participan desde el momento en el cual nacen. Al definir un término, quizás para todos no es igual la conceptualización, la imagen, la simbología, el modelo mental que está asociado con el código que corresponda. Los orígenes del interaccionismo social se encuentran en la teoría general del aprendizaje que desarrolló Vygotsky. Y en la escuela, estos conceptos son esenciales para entender lo que es la zona de desarrollo próximo y la mediación. Algunas veces encontramos que los teóricos del interaccionismo social denominan a este modelo mediación. Otra teoría, otro enfoque es el del aprendizaje dialógico. Obviamente se da por diálogos, pero en los cuales todas las personas tienen igualdad, es de pares. Son interacciones en donde se reconoce a cada persona y su inteligencia cultural. Obviamente, estas interacciones están orientadas a la transformación de los niveles previos y del contexto sociocultural para la búsqueda del éxito de todos los involucrados, todos nuestros estudiantes. Hay unos principios en lo que se refiere al aprendizaje dialógico, porque para poder dialogar es necesarias ciertas condiciones. Una de ellas es el diálogo igualitario, como lo he indicado antes, un diálogo donde no hay jerarquía, sino que es un diálogo horizontal entre pares. Además, se reconoce la inteligencia cultural que tiene cada persona, los valores y toda la información previa que posee. También debe haber un proceso de transformación, debe haber un cambio. Estamos utilizando el diálogo con una finalidad. Estos procesos dialógicos conducen a transformaciones en los modelos mentales y en los procesos de aprendizaje. Por supuesto, hay una dimensión instrumental, es decir, todo lo que es el proceso y la ejecución del diálogo como tal. En este proceso dialógico se da sentido, se crea sentido se producen por un objetivo, por una razón de ser. Hay un ambiente de solidaridad donde apoyamos al otro en sus construcciones, no en lo que él es, sino en lo que puede llegar a ser. Y por supuesto, hay igualdad de diferencias, es decir, aceptamos a todos como son, con sus diferencias. Por otro lado, tenemos el aprendizaje comprensivo. Comprensivo viene de comprender, es decir, son los cambios conductuales socialmente pertinentes, mediados por la operación, por el lenguaje, como un elemento facilitador de reacciones ante objetos o eventos, es decir, la comprensión facilitada por el lenguaje permite la interacción. Cuando hablamos de comprender, vemos que hay que tomar en cuenta el nivel taxonómico en el cual estamos ubicando. Tenemos métodos de aprendizaje activos y tenemos métodos de aprendizaje pasivo. Por ejemplo, leer, repetir, ver un audio o ver un
vídeo u observar demostraciones son básicamente actividades pasivas. La comprensión se produce no cuando el individuo está ejerciendo una actividad pasiva, sino cuando se convierte en un actor de ese proceso. Por ejemplo, en los debates. En los debates hay un aseguramiento de una posición para hacer valerla y para refutar los argumentos de otras partes. Vemos que hay como un 50% en esta área. Cuando hablamos de hacer prácticas, vemos que aumenta el nivel de comprensión y de aprendizaje. Y enseñar a otros es el nivel más alto de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de comprender, debemos tomar en cuenta que la base de esta pirámide, es decir, se aprende más cuando se enseña a otros, y así sucesivamente en cada uno de los niveles taxonómicos. ¿Qué hacemos en aula? Bueno, como actividades de comprensión, para facilitar la comprensión, explicamos. Ya dijimos que esto tiene un nivel taxonómico más bajo. Por ejemplo, los estudiantes pueden ver una demostración. Ejemplificamos. Al ejemplificar, observamos, por ejemplo, al demostrar. ¿Okay? Al aplicar, vemos es un nivel taxonómico distinto. Justificar, comparar y contrastar, contextualizar, generalizar son actividades que ayudan, que facilitan la comprensión. En el aula, específicamente, una actividad de mucha potencia para el desarrollo de la comprensión es el trabajo colaborativo grupal. Pero también para comprender elementos teóricos y encontrar relaciones, tenemos los mapas mentales y conceptuales, práctica reflexiva, proyectos relacionados con la vida real, el análisis de casos y bueno, hacer observaciones, participar en discusiones y en diálogo. Hay distintas estrategias de aprendizaje y estas estrategias contribuyen al aprendizaje comprensivo. Obviamente hay que subir en la escala taxonómica. Por ejemplo, para llegar a comprender es necesario procesar, hacer un procesamiento complejo, es decir, elaborar inferencias, resumir, analogías, elabores conceptuales. También clasificar, el uso de categorías, por ejemplo, nos permite organizar de acuerdo con ciertas codificaciones. La jerarquización y organización de información mediante redes semánticas, mapas conceptuales, uso de estructuras textuales y diagramas de pensamiento radiantes permiten la comprensión de una manera organizada y la evocación del recuerdo mediante acá es menos el enfoque de comprensión, más bien de regresión. Perkins creó la denominada teoría del uno para hacer aportes a lo que es el aprendizaje comprensivo. Esto no es un método de enseñanza, sino que es un conjunto de principios para adaptar los procesos de enseñanza a las necesidades del estudiante y del momento en el cual se está produciendo las actividades de aprendizaje. En este caso, la teoría es el punto de partida para favorecer la comprensión. Hay unos principios en cuanto a la teoría del uno, que es la secuencia en la cual deben producirse los aprendizajes, y otro respecto a la combinación desde la práctica de elementos. Vemos que para comenzar la información debe presentarse, debe entregarse al estudiante de forma clara y precisa. Debe haber una práctica activa y reflexiva y debe haber una retroalimentación informativa.
También debe haber una fuerte motivación extrínseca e intrínseca, es decir, fuera del estudiante, ya sea por utilizando técnicas que permitan observar que hizo un trabajo bien hecho, el cual se le motive a continuar mejorando. O también intrínseca, donde él asume esto como un reto dentro de lo que es su propio proceso de aprendizaje y se asegura de lograrlo. En la aplicación debe haber una didáctica de la instrucción, una enseñanza socrática, es decir, un conjunto de preguntas que nos va guiando en ese proceso de aprendizaje y un entrenamiento, es decir, la práctica continua de aquellos elementos que se desea reforzar. Acá tenemos un pensamiento de Perkins, quien decía que la gente aprende más cuando tiene la oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Bien, nos vemos entonces en nuestro próximo video.